Hola, llegamos a nuestra última clase de un recorrido que venimos desplegando desde principio de junio, con el que pretendemos reconstruir la historia de los estudios de comunicación en América Latina. Esta clase abre y cierra la unidad número 4, que lleva como título Crisis y Reconstrucción del Estado. Y podríamos reformular ese título y decir que es Crisis, Reconstrucción del Estado y Vuelta a la Crisis. El periodo que pretendemos reconstruir, circunscribir en este encuentro, es un periodo extenso. Estamos hablando desde los años 2000 hasta el 2020, son 2 décadas. Por lo cual se imaginarán que lo que vamos a hacer es simplificar bastante, esquematizar mucho, pero creemos que no vamos a deformar, por lo menos, lo que consideramos son las líneas dominantes, las tendencias, las características fundamentales del campo de la comunicación en América Latina en este periodo. El título de la clase es Burocratización y contratendencias y seleccionamos 4 artículos. Uno de Carlos Mangone, publicado en el año 2003, cuyo título es La burocratización de los estudios culturales, un trabajo de una investigadora chilena del año 2005, Globalización académica, estudios culturales y crítica latinoamericana, un trabajo que sin duda es el más complicado de toda esta selección, pero sobre el cual ya advertimos que lo que nos interesa es una zona de ese artículo, fundamentalmente aquella que conecta con esta caracterización que queremos hacer hoy. Luego un artículo propio del año 2018 que trata de señalar no solamente la tendencia a la burocratización ya advertida por Mangone, reconocida también por Nelly Richards, sino otras tendencias en el campo. Y finalmente un trabajo de Dalbianco y Zarecki, publicado en el año 2015, que recoge testimonios de investigadores argentinos a quienes se los interroga, se los entrevista en función de cómo ven los estudios de comunicación, cuáles son sus perspectivas, cuáles son los puntos que se han consolidado, cuáles son los problemas que advierten en la investigación de comunicación, fundamentalmente en Argentina. Antes de arrancar, y si bien damos por sentada la lectura de la presentación escrita, donde desarrollamos un poco más aquello que llamamos las condiciones sociales, políticas y económicas de la región, que las entendemos precisamente como eso, como condiciones que dejan sus huellas en los trabajos, sobre esto hemos insistido bastante en las clases anteriores, decía, antes de meternos en el tema y sin que esto sea una clase de historia latinoamericana, si queremos detenernos en esta precaria, si ustedes quieren, línea de tiempo. Fundamentalmente para advertir que si pensamos en las condiciones sociales, políticas y económicas, hay algo que en la región, hay algo que debemos tener muy en cuenta, que es, en principio, el año 2000, para elegir un año de referencia, es un año de cierre de una etapa que está caracterizada fundamentalmente por la crisis, el derrumbe, el desplome, la quiebra, el defolteo de los estados de la región. En Argentina eso tuvo su expresión en el 2001, en otros países de la región fue previo, pero lo concreto es que eso es lo que está atravesando a la región por lo menos alrededor del año 2000, es decir, hacia el final de la década de los 90 y el inicio de lo que fue el nuevo siglo. Por otro lado, el segundo elemento a considerar es que como respuesta a esa crisis que fue etiquetada como neoliberal, es decir, el derrumbe de las políticas neoliberales que en los años 90 prometían no solo ser arrolladoras, sino llevarnos al paraíso del mercado, la globalización, el consumo, etcétera, etcétera, decía, a partir de ese derrumbe, lo que aparece es un relevo del personal político de los estados latinoamericanos, con una nueva orientación. Asistimos a un nuevo intento, porque esto no nace en los años 2000, desde la década de los 40, podemos decir que estamos asistiendo a esos intentos o renovados intentos de lo que se ha llamado el nacionalismo popular, de lo que se pueden denominar y se han denominado en estos últimos años gobiernos progresistas, gobiernos del socialismo del siglo XXI, distintas denominaciones que sin duda son objeto de debate y de distintos posicionamientos, pero lo concreto es que, más allá de la caracterización de estos gobiernos, han intentado expresar un, eh, un cambio, un giro, digamos, en las políticas que se venían llevando a cabo hasta los años 2000.
Esto lo podemos ubicar, digo, si bien hay antecedentes, Chávez asume en el año 99, pero lo podemos ubicar en esta década larga, pero digamos por lo menos en la Asunción, ¿no? 2003 Néstor Kirchner, 2003 Lula, si no me equivoco es 2006 Evo Morales, 2007 Correa. Es decir, en estos años encontramos ese relevo de gobiernos que han encontrado inclusive una suerte de consonancia eh, en en términos de concepciones políticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, decíamos, crisis en los años 2000, relevo y un renovado intento de los llamados nacionalismos populares, pero si seguimos en esta década, e insisto, de manera muy apretada, podemos decir que también ya a mediados de los años 2010 asistimos a una nueva crisis que está marcada en los años previos, 2008 es sin duda el año clave de la crisis mundial, de la cual todavía no salimos. Pero digo, en cuanto a efecto de regímenes, de crisis de regímenes políticos, la encontramos fundamentalmente hacia este periodo, ¿no? Entre el 2010 y 2020. Crisis que tuvieron distintas expresiones. En el caso de Argentina fue una crisis de una transición democrática, es decir, hubo elecciones y asumieron gobierno, en el caso de Argentina, el gobierno de Macri, es decir, gobiernos de una expresión neoliberal o de derecha para utilizar las etiquetas más comunes, pero que en otros países latinoamericanos tuvieron su relevo en función de aquello que se llamaron golpes blandos o golpes parlamentarios, módicas expresiones para señalar los desplazamientos de los gobiernos en Honduras, en Paraguay, en el propio Brasil, o directamente, ya esto de una manera mucho más reciente, el año pasado, golpes de Estado clásicos, como en el caso de Bolivia. La situación del 2020 es una situación de gobiernos, de nuevos intentos de gobiernos nacionales populares, la, la emergencia también de gobiernos de derecha o de ultraderecha en la región, Bolsonaro, el caso de la presidenta, cuyo nombre ahora no recuerdo, que asume en Bolivia, la persistencia en Chile ando mal con los nombres hoy, la presidencia en Chile del presidente que ya me va a salir, y en el caso quizás el caso más sintomático, qué sé yo, expresivo de estos gobiernos de derecha neoliberales que reaparecen en los años 2020 es la calle Pou en Uruguay, que cierra el ciclo del Frente Amplio en Uruguay. Todo esto así apretado, que estoy, Piñera, el presidente de Chile. Decía, todo esto que de manera muy apretada estoy señalando es para que puedan advertir un momento de crisis, un momento de relevos de gobiernos llamados, insisto, o autodenominados nacionales y populares, una nueva crisis hacia mediados de los 2010, hacia mediados de esta otra década, y nuestra situación actual. Por eso decíamos el título de Crisis, Reconstrucción, Crisis, que es en la que estamos. Si me detuve en esto en particular es porque a lo largo de la clase, que vamos a volver a esta precaria línea de tiempo, va a tener su importancia, sobre todo en este periodo alrededor del año 2010, ¿no? Que va a ser un momento clave por las acciones que van a desarrollar los gobiernos de la región en relación con temas vinculados estrictamente con la comunicación. A un punto allí. Entonces, tenemos por un lado estas condiciones sociales, históricas, políticas y económicas que resumí de una manera muy brutal, y tenemos ahora sí, y ahí quiero entrar en el artículo de Carlos Mangone, un artículo que escribe Carlos en el año 2003, que lo publica en una revista que es de la carrera de comunicación, la revista Sigurat, que ahora dejó de salir impresa y tiene un formato digital. Y allí escribe lo que podemos decir, por un lado, una reseña crítica de un libro que había salido el año anterior, en el año 2002, un libro de Néstor García Canclini, cuyo título es Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. Ahí tienen ustedes la tapa. Digo que se puede decir que es una reseña y al mismo tiempo lo que se puede decir es que es una polémica. El artículo arranca con una reconstrucción casi en los mismos términos en que nosotros venimos desarrollándola desde junio de los estudios de comunicación en América Latina. Habla del periodo de autonomización, del periodo de institucionalización, del periodo de profesionalización en los 90, para detenerse en esos últimos años. Pensemos que el artículo es de 2003.
Y allí la tesis que plantea Mangone es que asistimos a un proceso de burocratización de los estudios culturales. La palabra burocracia, que literalmente es una palabra que viene del francés y literalmente lo que significa es el poder de los escritorios, ha sido utilizada y es utilizada con muchos sentidos. Se habla de la burocracia sindical, se habla de que alguien tiene una vida burocrática, es decir, los usos de la palabra son muy extendidos, pero en todos hay una nota, un significado que persiste, que tiene que ver con la idea de lo administrativo. Es decir, que tratar temas, problemas, cuestiones o investigaciones sobre el campo de la comunicación de manera burocrática significaría hacerlo de manera puramente administrativa. Esto significa que la tesis de Carlos Mangone, gira en torno a esta cuestión, a que los procesos de producción de conocimiento, de circulación de conocimiento y de lectura, o de reconocimiento, y de lectura, están atravesados por una lógica puramente administrativa. ¿Cómo lo ilustra eso? Fundamentalmente lo ilustra con el texto que va a comentar y reseñar, que es el texto de Néstor García Canclini, un texto que nosotros acá lo presentamos, ponemos un fragmento solo para que ustedes tengan una aproximación, pero que ahora no nos interesa en particular, porque el texto es una excusa para detectar un funcionamiento más general. La cita que elegí del texto de Carlos es la siguiente. Él dice: los textos se estudian más que leerse, los temas se tratan más que analizarse, los autores se citan más que criticarse. Este sería el modo en que Mangone está ilustrando este proceso de burocratización al que nosotros lo traducíamos como un proceso de producción, circulación y reconocimiento completamente administrativo. ¿Cuáles serían los rasgos dominantes de este proceso de burocratización? ¿Cuáles serían las características que nos permiten decir estamos en ese estado de burocratización en los estudios culturales? Bueno, uno podríamos señalarlo, y de hecho es una de las observaciones que hace Carlos, es la ausencia de crítica o de debate. El texto que está comentando de García Canclini es un texto que en las observaciones que hace Carlos a lo largo del artículo está lleno de inconsistencias, datos completamente arbitrarios, comentarios o tesis eh, completamente sin fundamentación, sin alguna fundamentación, puro impresionismo. Y la pregunta que se hace Mangone en un momento determinado es: ¿quién ha leído este libro? ¿Quién lo critica? Y en realidad uno podría decir que el único que lo criticó fue él, porque es la reseña que advertimos en este número, ¿no?, de la revista Sigurat. Y si uno hace un registro de cuáles fueron los comentarios que tuvo ese libro, la verdad que encontramos muy pocos, y los pocos comentarios que encontramos son más bien celebratorios, sin destacar ninguna particularidad de esta entonces nueva publicación de García Canclini. Entonces, el proceso de burocratización estaría vinculado con esa circulación administrativa de los saberes y aún de los sujetos. Una circulación administrativa que se caracteriza por la falta de debate, por la falta de crítica, y un tercer aspecto, por el divorcio cada vez más creciente de los temas, problemas que analizan o que trabajan los estudios culturales y la trama de la vida social. O sea, un distanciamiento que podemos traducirlo, si retomamos el viejo dilema o contradicción del estudio de la comunicación en América Latina, que es el dilema entre ciencia y política, o entre investigación y la política, o entre la producción de conocimiento y la trama social y los problemas de la vida social o los problemas de nuestras sociedades. Entonces, como para apuntarlo y afinarlo un poco más, ese proceso de burocratización estaría vinculado con la ausencia de crítica, la ausencia de debate y el divorcio, la separación, el distanciamiento, la marginalidad cada vez más creciente, o la marginación cada vez más creciente de los procesos sociales, políticos, de la propia situación que está atravesando la región. En ese sentido uno podría decir: pero algunos de estos rasgos no estaban presentes en otras etapas del campo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros abrimos los años 90, en la clase 7, y cuando nos referimos en la clase 8 a las perspectivas críticas, algunos de los puntos que señalaba Héctor Schmuckler en relación con el estado del campo, eso que él presumía con el aire de
resignación y de obviedad que atravesaba toda la región, no es muy diferente esa observación que estaba haciendo Héctor Schmuckler a mediados de los años 90 con esta otra que está haciendo Carlos a mediados de los años 2000. Por lo cual podríamos decir que este proceso de burocratización que está advirtiendo Mangone en los estudios culturales estaba también ya escrito en un periodo anterior. Por lo cual podríamos señalar que es una tendencia que ya estaba presente en el campo y que en todo caso lo que advertimos ahora, si seguimos obviamente al autor, y en este caso lo estamos siguiendo, ahora, me refiero a los años 2000, lo que uno advertiría sería una profundización. Hay un aspecto que serviría inclusive para fundamentar todavía más esta caracterización que hace Mangone a partir del libro de García Canclini, que es la siguiente. García Canclini publica este libro en el año 2002 y publica en el año 2014 este otro libro, El mundo entero como lugar extraño. Es un libro muy interesante, es un libro muy breve, muy irónico, y es un libro cuyo tema central son los congresos, los encuentros académicos del campo, bueno, de la comunicación, de la cultura, un aspecto de las ciencias sociales, pero fundamentalmente de la comunicación y la cultura. Ese es el núcleo, si ustedes quieren, el argumento de este texto, que tiene un carácter claramente ensayístico, pero que tiene elementos, hasta podríamos decir, de novelescos, es decir, construye una trama narrativa con un personaje central, que después ustedes pueden leer con más atención las citas que fuimos tomando, en realidad fotos de la página, con un, decíamos, un elemento novelesco de ficción, de relato eh, ficcional, porque gira alrededor de un personaje que es un estudiante, que es el tesista, en este caso, de fingido, o no lo sabemos, pero entendemos que fingido, un tesista de Néstor Canclini, que lo acompaña a los diversos congresos, que no encuentra un tema de su investigación, y eso es un dato interesante, no hay un tema que lo asalte, no hay un tema que lo apremie, no hay un conjunto de obreros de la editorial Zigzag que le dicen a Martelar y a Dorfman, hagan algo con esto que estamos emitiendo, escriban un libro sobre para la Pato Donald. No hay una demanda social, o ellos sienten que no hay una demanda social, no encuentra un tema, un problema, decíamos este estudiante tesista, y finalmente el tema lo encuentra en los congresos. Y se va a plantear como objeto de análisis cómo se desarrollan los congresos, qué pasa con las mesas principales con las que se abre, con las mesas con las que se cierra, qué pasa durante todo el desarrollo, que muchas veces es de más de una jornada, 2, 3 jornadas, en las que se desarrolla el encuentro, la jornada o ese congreso académico. Es interesante porque la observación que hacía en el 2003 Carlos respecto del carácter burocrático y administrativo de los estudios culturales parece confirmarse en clave irónica en este libro del 2014, 12 años después de García Canclini. Porque ya el tema no son ni los estudios de comunicación, ni los problemas de comunicación, sino que los estudios son, el tema quiero decir, el asunto de este libro de 2014, son los congresos. Para decirlo de otra manera, son los procesos de circulación de los papers, las investigaciones de los investigadores en comunicación. Hay notas casi desopilantes, les diría, en este texto. Uno es el que lleva este título, ustedes también lo habéis recortado por mi imagen, que es Supermercado de Papers, donde nos cuenta que son tal la cantidad de papers que se presentan en un congreso, está hablando de grandes congresos, por ejemplo, que se desarrollan en México, no nos olvidemos que allí sigue residiendo este argentino Néstor Canclini, dice el supermercado de los papers habla de la cantidad de papers que se presentan y que como no hay modo de colocarlos, de disponerlos, de hacerlos circular en ese congreso, se han habilitado los pósters. Es decir, que alguien se ponga en un rinconcito con un póster detrás y expone. Si alguien le pregunta y se para a escucharlo, expone durante 20 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, aquello que ha investigado, ¿no? Recomiendo que lean ese fragmento después cuando puedan acceder directamente al esquema. ¿Por qué quería referirme a este libro de Néstor García Canclini del 2014? Para que viéramos, casi les diría, una suerte de pequeña trayectoria 2002-2014, en donde Canclini confirma esta tesis del carácter administrativo, siendo que ya el tema no son los estudios de comunicación, sino un congreso de la comunicación, en clave, por supuesto, irónica, paródica, donde él mismo se toma el pelo, siendo él
uno de los representantes de ese establishment de la comunicación y la cultura. Ahora bien, esta tesis de la burocratización de los estudios culturales que aparece planteada por Carlos en el año 2003 está en consonancia con tesis que plantean otros autores con términos similares, burocratización, o con términos similares, o sea, con una constelación de conceptos que giran en torno a lo burocrático, lo administrativo, la lógica investigadora al servicio de un currículum o al servicio de las reglas que imponen las agencias de investigación, etcétera, etcétera. Digo, aparecen otros autores como, por ejemplo, Nelly Richards. Richard, perdón. Nelly Richard, dijimos al principio, escribe uno de los artículos que es quizás el más complejo de esta selección. Complejo no tanto por su escritura, en parte también. Ella se inscribe más en lo que se denominaría teoría crítica. Su formación tiene que ver mucho sin duda, con la teoría literaria y con la teoría cultural. Pero de cualquier manera decía, la dificultad no está dada tanto en la escritura como en el hecho de que da cuenta de una serie de escuelas, disciplinas, etcétera, que nosotros no estuvimos mencionando y que reponerlas nos llevaría una clase adicional. Con todo, para que el texto no parezca un jeroglífico, señala lo siguiente. Neil Richard está escribiendo un texto crítico, relativamente polémico, con los estudios culturales. Entonces ahí tenemos que hacer cierta precisión, porque la palabra estudios culturales, el nombre de estudios culturales, es decir, el nombre de esta corriente que agrupa un conjunto de autores, disciplinas, publicaciones muy diversas desde fines de la década de 50 hasta la actualidad, es un término que por lo menos desde los años 80 y ya sobre todo en los años 90, ha sido un término de eso que se llaman valija. Es decir, que adentro de estudios culturales puede entrar lo humano y lo divino, lo celeste y lo terrestre. Señalo esto ¿por qué? Porque si decimos que Nelly Richard está criticando los estudios culturales, deberíamos precisar algo más, por lo menos para orientarlos en la lectura y en la entrada de este texto. No son los estudios culturales de Raymond Williams y de Hover de los que está hablando. Recordemos que cuando entramos en los años 80, eso fue en la clase número 5, mencionamos muy en particular que en América Latina, y un ejemplo de eso es en la bibliografía nuestra, es sin duda Jesús Martín Barbero, en América Latina comienzan a ser leídos con atención y a circular sus principales conceptos, sus principales libros, los llamados padres fundadores de los estudios culturales. Richard Hogarth con el libro de Cultura Obrera, Raymond Williams con varios libros, La Larga Revolución, Palabras Clave, Marxismo y Literatura, Campo Ciudad, etcétera, etcétera. Pero esos eran los estudios culturales, digamos, que en los años 80 se leían. Ya en los años 90, nosotros hicimos ahí como un mínimo, un mayor matiz. Señalamos que en los años 90 los estudios culturales, estamos hablando de los estudios culturales fuera de América Latina, los estudios culturales que circulaban en América Latina eh, ya no estaban vinculados, digamos, con la tradición de los padres fundadores, sino que empezaban ni siquiera con la de Stuart Hall, que sería un segundo momento de los estudios culturales, en el que se desarrollan precisamente como tales, ¿no? Como estudios culturales. Ni siquiera decíamos es los de Stuart Hall, eh, hice un cruce con los dos, ni siquiera es Stuart Hall, sino que son los estudios culturales que hacia los años 80, años 90, inclusive emigran de Gran Bretaña y se expanden a todo el mundo, fundamentalmente a los Estados Unidos. A partir de los años 80, en Estados Unidos, y eso hay libros muy, muy interesantes que dan cuenta de todo ese proceso, los estudios de literatura inglesa, los estudios que llamaríamos de lengua o de literatura, fueron colonizados completamente por los estudios culturales. Una de las tantas razones, para no elegir todos los factores que han incidido en eso, tenía que ver con la crisis de matrícula, es decir, pocos estudiantes se anotaban a seguir los tradicionales cursos de literatura inglesa. Entonces, en una vuelta y una reconversión de los propios intelectuales, digo que no es la única explicación, pero es una, ascriben a una versión de los estudios culturales. Cuando digo una versión, es una versión de los estudios culturales que no mantiene la tensión que aparecía, por ejemplo, en Williams, donde cultura, donde lo simbólico y lo material estaban en tensión permanente, no en términos de determinación
pero sí en términos de condicionamientos, de huellas, etc. Digo, esa tradición es completamente abandonada y son estudios culturales que tienen las características que tuvimos, por lo menos detallando de algún modo cuando hablábamos de los años 90 en la clase número 7. Es decir, estudios culturales que tienen el eje en el consumo, estudios culturales que tienen como eje la cuestión de la identidad, la cuestión de la representación de los sectores minoritarios de la sociedad, etcétera, etcétera. Esos son los estudios eh, culturales estadounidenses que Nelly Richard critica en su artículo. Y los critica fundamentalmente por haber abandonado los gestos más radicales de la tradición de los estudios culturales, eh, por haber abandonado los gestos más democráticos de los estudios culturales en esas tradiciones, por haber abandonado todos los esfuerzos de los estudios culturales por articularse con la vida social, con las luchas sociales, la lucha de las minorías, la lucha de la juventud, la lucha de los negros, etcétera, etcétera. Nelly Richard critica los estudios culturales estadounidenses por haber abandonado toda esa tradición, muy rica tradición de los estudios culturales, y por eh, y fundamentalmente por construir, por lo menos una parte de esos estudios culturales ingleses, estadounidenses, porque ese universo es amplísimo también, pero una enorme eh, producción de los estudios culturales estadounidenses se han focalizado en Latinoamérica. Nos dan una versión latinoamericana desde los Estados Unidos. Construye una identidad latinoamericana desde los Estados Unidos para la exportación. Esa es la crítica fundamentalmente del artículo y por eso el título eh, de globalización académica. Ella dice, así como existe un proceso de globalización con todas las consecuencias que conocemos y que de algún modo nosotros ilustramos en clases anteriores, bueno, hay un proceso de globalización académica que está vinculado con el modo en que circulan las investigaciones de los estudios culturales estadounidenses al resto de Latinoamérica. Son ellos los que ahora nos devuelven una imagen de Latinoamérica bastante descontextualizada, sin estar articulada con los procesos sociales y económicos que está atravesando esta región, es decir, más bien una identidad cultural en el sentido, a ver si puedo encontrar la palabra, cultural en el sentido de concebir la cultura como algo completamente autónomo, o sea, por fuera de cualquier determinación material. Si ustedes advierten, digo, esto como eje general del artículo. En ese eje general del artículo, criticar a los estudios culturales estadounidenses y sus versiones, y ahí solamente lo menciono, decoloniales, postcoloniales, es decir, estudios que empiezan a trabajar sobre la cuestión de la colonialidad, de la dependencia de Latinoamérica, pero no en clave de la teoría de la dependencia de los años 60-70, sino en clave culturalistas, o sea, simbólicas. Decía, en esa crítica, digamos, a los estudios culturales estadounidenses, la autora Nelly Richard fundamentalmente destaca el carácter o el proceso también, de burocratización. Y creo que esta es la cita, que la ponemos también en la presentación escrita, más ilustrativa. Dice, la funcionalización casi burocrática de un discurso que solo describe y explica lo ya sancionado por los diagnósticos de fin de siglo. Más mediatización, globalización económica, multiculturalidad, hibridez. Quiero detenerme en eso, ¿no? Un discurso que solo describe y explica. Es decir, lo que falta en ese describe y explica es critica, evalúa, polemiza, cuestiona. Y dice después, en el idioma bien remunerado, se encarga de aclarar, de las políticas de investigación universitarias. Es decir, está señalando que esa funcionalización de ese discurso está vinculado también en un idioma que es remunerado por las políticas de investigación, es decir, es auspiciado por las políticas de investigación universitaria en Estados Unidos. Y finalmente dice, este problema de la burocratización del saber se hace quizás aún más notorio en el contexto latinoamericano. Y ella ahí es donde se focaliza en su trabajo. Entonces decía, nos interesaba ese artículo porque retoma puntos de los que en 2 años antes estaba señalando Carlos Mangone en relación con el texto de García Canclini. Aquí en este caso el frente de polémico, el frente de batalla de Nelly Richards son los estudios, como dijimos antes, estadounidenses.
Volvemos a nuestra línea de tiempo, 2000-2020. En el artículo que escribimos, que es un artículo que aparece ya más sobre estos últimos años, hicimos un relevamiento de distintas investigaciones, artículos, de historiadores del campo de la comunicación en América Latina, de investigadores de Brasil, de Chile, de Ecuador, para buscar en ellos, en esos textos, cuáles son las características principales que advierten o en su país o en la región. Hay artículos que hacen referencia al estado del campo latinoamericano y hay otros artículos que fueron relevados en ese artículo, en ese trabajo, que hacen referencia fundamentalmente al campo local, de esa nación en particular. De ese conjunto de información, podemos decir así, de materiales, planteamos estos 5 rasgos que aparecen allí, como 5 tendencias. Una es la que mencionamos, la burocratización, y que aparece, como dijimos antes en el texto de Carlos Mangone, que lo retoma Nelly Richards en su crítica a los estudios estadounidenses, aparece en los testimonios que recogen Dalbianco y Zarecki, de los investigadores argentinos, que advierten sobre procesos de burocratización, ¿no? Eh, y lo encontramos en otros investigadores, ustedes pueden ver ahí en el artículo la cita de un investigador brasilero que caracteriza ese proceso de burocratización en términos fundamentalmente de las reglas que impone el mundo académico para la producción de papers, para la producción de las investigaciones o de los proyectos de investigación, es decir, las pautas que hay que seguir para que sean aprobados, por ejemplo, esos proyectos de investigación. Es quizás uno de los textos más críticos, o una de las observaciones más críticas que recogemos en ese artículo. Entonces, digamos, una de las tendencias que advertimos en un trabajo que es de 2018 es el de la burocratización. Pero al mismo tiempo, y hasta de manera contradictoria, advertimos otras características. Por ejemplo, la consolidación académica. Otra vez. Algunos pueden decir que burocratización y consolidación académica son modos de llamar a un mismo proceso. Puede ser, pero también queremos distinguirlo, porque efectivamente en este periodo las llamadas ciencias de la comunicación, estudios de la comunicación, que han sido, por un lado, los estudios más jóvenes dentro de las ciencias sociales, ustedes piensen que hablamos de estudios de comunicación, y así empezaron estas clases, desde mediados, fines de los años 60. Es un conjunto de disciplinas, en plural, ciencias de la comunicación, relativamente jóvenes. Por lo cual su consolidación académica no está dada de hecho en los primeros años, sino que fue paulatina, hubo que atravesar un proceso de institucionalización, de profesionalización. Entonces alguno podría caracterizar que a partir de los años 2000 hasta hoy se ha advertido un proceso de consolidación académica, es decir, de reconocimiento hacia adentro y hacia afuera de los estudios y de las investigaciones en comunicación en América Latina. Una muestra de eso es el reconocimiento que tienen los investigadores y sus proyectos de investigación en las agencias estatales de investigación, por ejemplo, en Argentina, en el CONICET, y los sucedáneos en cada uno de los países de América Latina. Una tercera característica que es muy subrayada por distintos investigadores es la dispersión, la enorme dispersión. Ustedes recordarán que cuando hablamos de los años 80, en la clase número 5, decíamos que una tesis que planteaba Martín Barbero y que entraba en consonancia con García Canclini, Zunkel, otros investigadores de la época, es que había que abandonar el objeto, los medios, y desplazarse hacia las mediaciones, la cultura, la hibridez cultural, la recepción. Bueno, ese desplazamiento significó perder el objeto eh, clásico, inclusive el objeto que los que están fuera de este campo piensan que nosotros hacemos solamente eso, que son los medios de comunicación. Esa pérdida del objeto, por lo menos en los años 80, lo que permitió fue ampliar el horizonte de posibilidades de investigación de temas y de problemas en nuestro campo. Al mismo tiempo, lo que uno puede ver, si sigue en la línea de tiempo, y eso está reconocido, decía, por muchos autores, es que hoy asistimos a una enorme dispersión de objetos de estudio, de disciplinas, de problemas, a tal punto, de problemas a analizar, a tal punto que se resulta bastante difícil y los intentos que han hecho algunos investigadores terminan siendo bastante
precarios o fracasan en algún sentido, a la hora de tratar de sistematizar cuáles son los grandes temas de investigación en el campo de la comunicación. Entonces, un efecto es la dispersión. La dispersión también está atada a la consolidación académica y a la burocratización. La dispersión también tiene que ver con la necesidad de buscar un tema nuevo, diferente, para poder desarrollar un proyecto de investigación que sea aprobado, que siga las pautas establecidas por el CONICET o por otras instituciones, etcétera, etcétera. La cuarta característica es la recuperación de tradiciones críticas. Por ahora la dejamos, la vamos a mencionar después. Pero parece como una tendencia contradictoria con la burocratización el hecho de que se recuperen algunas de las tradiciones de los años 60-70. Pero digo, sobre esto vamos a hablar después. Y finalmente hay una crisis de lo latinoamericano. Nosotros empezamos una primera clase con un texto de Crovi Drueta, una investigadora mexicana, que se preguntaba si existía un paradigma latinoamericano. Ella decía, no, pero existen aportes latinoamericanos. Bueno, lo que está en duda hoy es cuáles serían los aportes latinoamericanos. Eso que nos distinguiría de lo que está realizando, por ejemplo, la Academia Estadounidense. Y ahí es donde el debate es mucho mayor, por lo cual se habla, o muchos autores hablan de una crisis de lo latinoamericano, de la identidad, para decirlo así, latinoamericana de los estudios de comunicación y cultura. Esto que estoy señalando acá está desarrollado en el artículo, no quiero abundar más, pero sí quería que ustedes advirtieran que a la tendencia a la burocratización que observaba Carlos en el año 2003, aquí, para seguir caracterizando este periodo que ya ahora aquí es más largo, ¿sí? Ya no estamos hablando en 2003, sino que estamos hablando en 2018, sumamos otras tendencias que dominan el campo y que se expresan como, bueno, se expresan en las investigaciones, o se expresan como condicionamientos, ¿no?, que dejan su huella en las investigaciones. Ahora bien, volvemos a nuestra precaria línea de tiempo. Y acá decimos contratendencias. Entonces vamos a ver si podemos ahora anudar algo de lo que señalamos al principio respecto a las condiciones sociales y políticas, y si lo podemos articular con estas características de burocratización, consolidación, etcétera, etcétera, para señalar un momento muy interesante de este periodo, quizás el momento más interesante de estas 2 décadas. Para anudarlo, retomo las líneas más generales que estuvimos planteando. Si seguimos el artículo de Mangone, si seguimos la reflexión que hacen Neil y Richard, si seguimos este trabajo propio en el que señalamos características de las principales tendencias del campo, podríamos decir que desde los 2000 hasta el 2020, la principal tendencia es aquella que va hacia la burocratización, es decir, aquella que condiciona el modo en que se produce el conocimiento, el modo en que circula, en que se lee, se critica o no se critica, o no se debate, para seguir el planteo de Carlos, o en el modo en que no se leen. No obstante, este largo periodo, insisto, 2 décadas, tuvo un momento clave, y un momento clave lo podemos ubicar acá. Entre 2008, marcado por la profunda crisis mundial, esa crisis que tuvo como expresión algo impensado para los contemporáneos o para aquellos de mi generación, es decir, que se cayeran bancos, quebraran bancos, ya no estados, sino que quebraran bancos, que quebraran aseguradoras. Esa crisis del 2008 que en Argentina tuvo una expresión que fue la llamada crisis del, entre comillas, campo. Bueno, a partir de ese 2008, a partir de ese 2009, es decir, a partir de una serie de crisis que empiezan a originarse en una crisis mundial, pero a partir de esas crisis que empiezan a manifestarse en distintos países de América Latina, de distinto modo, estos gobiernos nacionales populares, progresistas, de socialismo del siglo XXI, con todas sus denominaciones o autodenominaciones, sufren el impacto de esa crisis y comienzan a plantear una tensión cada vez más fuerte con los medios de comunicación. Hay una disputa allí entre el Estado y las corporaciones mediáticas que se justifica por varias razones. En principio, por que desde los años 90, podemos decir hasta 2020, pero digamos, desde los años 90 hasta acá,
no han parado de crecer esas corporaciones, ¿no? Clarín es el ejemplo más interesante en Argentina, Telefónica sería el otro ejemplo interesante en Argentina, pero lo mismo podemos decir de Televisa en México o del conglomerado de O Globo en Brasil o los grandes conglomerados del mundo. Es decir, hay una cuestión objetiva. Hay enormes corporaciones, megacorporaciones comunicacionales. El segundo elemento que puede explicar esta confrontación también es que en torno a la crisis económica, social, política que ya empezaba a despuntar hacia el 2008 y 2009 y que se va a profundizar en los años siguientes, hasta por lo menos 2015, después reabre en el 2020, dice, a partir de esa crisis económica hay una disputa en torno a los sentidos de esa crisis. ¿Cómo se explica esa crisis? ¿Cómo se presenta esa crisis? ¿Cómo se representa esa crisis? Y allí las confrontaciones entre los gobiernos que quieren dar, acá se utilizaba mucho la expresión durante el gobierno kirchnerista de que había un relato kirchnerista. Bueno, admitamos ese concepto, digamos, sin adherir a lo que decían, a todo lo que decían sus críticos. Pero digamos, así como hay un relato por parte de los estados, no importa si es Chávez, Correa, Evo Morales o Lula o Dilma, así como un relato por parte de los estados, hay un relato por parte de las corporaciones. Entonces podemos decir que el segundo elemento que pone en escena esta tensión, batalla, guerra cultural o madre de todas las batallas con los medios en los distintos países en América Latina está vinculado por una disputa por el sentido de esas políticas, pero sobre todo por el sentido de la crisis, ¿no? ¿Cómo explicar esa crisis? Y efectivamente, en esa confrontación entre los gobiernos y las corporaciones, se abrió un debate que se extendió a toda América Latina en torno a la existencia de monopolios, en torno a la manipulación, en torno a la alienación de los medios de comunicación, es decir, en torno al poder de los medios de comunicación. Se hablaba menos del poder del Estado y se hablaba mucho más del poder de los medios. Lo concreto es que esto abrió un debate mucho más general, que excedió sin duda al campo de la comunicación, pero que incluyó al campo de la comunicación y la cultura. Y este es un elemento muy importante, ¿por qué? Porque para entrar en ese debate, en donde lo que se estaban discutiendo eran los monopolios, la manipulación, la necesidad de regularlos, la necesidad de que hubiera legislaciones que pusieran límites a la concentración vertical, horizontal, como quieran plantearla, de los medios de comunicación, al abrir esos debates, el campo de la comunicación tuvo que ir a su desván de recuerdos, ir hacia al primer momento, al momento de la autonomización, para recuperar alguna de esos debates históricos. Los debates sobre las políticas nacionales de comunicación, por ejemplo. Aquellos debates que nosotros ilustrábamos con el texto de Luis Ramiro Beltrán. O tuvieron que ir a los conceptos y las tesis que desarrollaba Muraro en torno a los monopolios y la manipulación. O empezaron a discutirse la cuestión de las representaciones, aquella pantalla partida de Clarín, donde mostraba la manifestación del, entre comillas, campo y del gobierno y de la presidenta hablando eh, por cadena. Es decir, empezaban a hacerse trabajos, investigaciones, o en algunos casos debates públicos en torno al modo en que los medios representaban la realidad. Es decir, había como una vuelta a aquellos trabajos de crítica ideológica de los años 60-70. Esto que estoy diciendo de un modo a lo mejor quizá un poco desordenado, lo quiero ordenar de este modo. Hacia el año, hacia el 2008-2009, esta crisis, que es una crisis económica, política, y que encuentra en los gobiernos de la región como una posible salida la discusión en torno a los medios de comunicación, se da en Venezuela, donde va a haber una ley de comunicación, se va a dar en Ecuador, donde hay una ley de comunicación, se va a dar en Bolivia, se va a dar en Argentina, se abre un debate en Brasil que no tiene trascendencia, así que no llega a convertirse en una ley, se va a dar en Uruguay, donde va a haber una ley. Todo esto en un periodo que podríamos circunscribir entre el 2008 y el 2015, no mucho más allá. Después veremos que de 2015 en adelante lo que nos encontramos es con una vuelta atrás, es decir, a una ausencia completa de debates, de estos debates que estamos mencionando. Entonces, si nos concentramos en este momento, o en este periodo, o en este mini periodo,
del 8 al 2015, podemos advertir una contratendencia ¿a qué? A la burocratización, a la consolidación académica, a la dispersión. Y esa contratendencia está manifestada en el hecho de que no los estudios culturales, pero sí otras disciplinas que forman parte del campo de la comunicación, empezaron a tomar un protagonismo eh, destacado, es una redundancia, empezaron a tomar un protagonismo. Por ejemplo, la economía política y las políticas de comunicación. Protagonismo que tiene que ver no solo con la cantidad de publicaciones que empiezan a aparecer, sino con el hecho de que muchos intelectuales que participan, investigadores que participan en esto que llamamos economía política de la comunicación, empezaron a ocupar lugares públicos, ser convocados por las legislaturas, participar en la conformación de estas leyes, aparecer en los programas de televisión para opinar, contrarrestar o intervenir en ese debate que duró no mucho tiempo, pero que duró por lo menos un par de años de manera muy intensa. Es decir, contra esa tendencia a una investigación administrativa que parecía estar ordenada con muy poca pasión por las reglas de juego que impone la academia, aparecía una necesidad de construir investigaciones, de construir datos, de publicar libros que pusieran en disputa los temas que socialmente se estaban discutiendo. Yo tengo acá, este es uno de los textos de Guillermo Mastini y Martín Becerra, este está publicado en 2017. O sea que ya estamos más cerca de este periodo de fin. Medios en guerra. Y es un balance. Y aquí me encuentro con Martín Becerra, Mastrini, me encuentro con Santiago Marino, ¿no? Que son algunos de los principales investigadores, por lo menos en el campo de la comunicación en Argentina y en particular en la UBA, que han tenido una intervención muy, muy sostenida en todo este periodo. Hay un artículo de Martín Becerra, publicado en el año, decíamos, de 2017. Este es de 2015. Hay un artículo, que ahora no lo voy a encontrar, hay un libro de, acá, un libro de Mastrini, Diego de Charras, Las políticas de comunicación en el siglo XXI. Y esto es un libro publicado en el año 2013. Escriben Califano, Diego Rossi, bueno, Diego de Charras ya lo mencioné, bueno, hay otros autores, ¿no? También, otra vez, Santiago Marino, Guillermo Mastrini, Becerra, Krakowiak, es decir, hay un conjunto de investigadores jóvenes y no tan jóvenes del campo de la economía política y la comunicación que publican de una manera muy, muy intensa en este periodo. Cuando digo este periodo me extiendo todavía hasta estos últimos años, en torno a políticas de comunicación, legislación, eh, concentración de medios, monopolios, la cuestión de los medios hegemónicos, la cuestión de la convergencia digital y cómo la convergencia digital establece otra convergencia, que es la convergencia de los capitales, por lo cual los monopolios son cada vez más concentrados en todo el sentido de la palabra. Esa sería una ilustración. La otra ilustración es la comunicación alternativa. La comunicación alternativa en este periodo también tiene un intenso, digamos, dentro de, si dijéramos que esto es un pequeño campo, dentro del campo de la comunicación, ¿no? Encontraríamos como un subcampo, que es la comunicación alternativa. Bueno, en ese subcampo de la comunicación alternativa un debate también muy profundo, muy extendido, ¿en torno a qué? Al lugar que puede tener la comunicación alternativa en una ley, por ejemplo. No es un debate que arrancó en 2008. En 2004 se conforma la Red Nacional de Medios Alternativos. Es decir, ya hay antecedentes. Y si vamos más atrás, encontramos otros antecedentes, que son todos los debates que han tenido la comunicación alternativa hasta acá. Pero a partir de 2008-2009, y podríamos decir que hasta 2015 seguro, la comunicación alternativa, cuando digo la comunicación alternativa, digo no solo quienes investigan, que a lo mejor no son tantos, sino quienes investigan y quienes hacen experiencia de comunicación alternativa, es decir, quienes llevan adelante radios alternativas, prensa alternativa, páginas de internet alternativas, portales de internet alternativos o televisoras alternativas, han tenido una intervención en el debate relativamente público en torno a cuál es el lugar de la comunicación alternativa comunitario-popular en los medios de comunicación. Era, por un lado, el reclamo por el 33% del espectro, pero era también una disputa en torno a la legitimidad de las experiencias de comunicación alternativa. Y ahí también nos encontramos con conjuntos de publicaciones importantes, algunas que vienen de la tradición de la comunicación comunitaria. Estoy mostrando
para que vean como una producción intensa vinculada con ese periodo. Este es un texto mucho más reciente, no puedo verlo ahora, de 2010. Y si no, me encuentro con un texto que fue una compañera nuestra en la cátedra, Natalia Vinelli, ¿no? El libro se llama La televisión desde abajo y es un libro que publicó en el año 2014, donde si hubiéramos llegado a esa clase, que era la clase número 11, nos hubiéramos detenido un poco más en qué estaba pasando en la alternatividad, ¿no? Porque la alternatividad tuvo un momento extraordinario alrededor del 2000, ¿no? La crisis fenomenal de los estados fue también una crisis de los medios. Y eso habla también de la asociación permanente entre el Estado y los medios. La asociación permanente, la disputa permanente. Pero ya hacia el año 2008-2009 el debate de la alternatividad pasaba por otra cuestión, pasaba por su lugar en el sistema de medios y los debates de comunicación alternativa, decía, por ejemplo, este libro lo expresa también, empiezan a estar vinculados con otros aspectos que hasta ahora no aparecían tan claramente planteados como la cuestión de la masividad, es decir, como la cuestión de cómo salir de la propia salsa, diríamos, cómo salir de los propios destinatarios, cómo ser un medio alternativo masivo. ¿No? Y para eso, o por eso también, fue la intensa disputa en torno a una legislación aquí. Si tuviéramos más tiempo, yo me detendría acá a hacer como más críticas y observaciones de lo que significó esto, etc. Si tuviéramos la clase número 10, discutiríamos más bien lo que significó la ley y sus ilusiones, etc. Pero no es mi objetivo hoy, sino mi objetivo es que puedan ustedes advertir cómo es reconocible una tendencia a la burocratización y otra vez a la ausencia de debate, a la ausencia de críticas, al divorcio de los problemas sociales, políticos, económicos de nuestras sociedades. Hay otras tendencias vinculadas a la dispersión, a la consolidación académica, a la crisis, como decíamos, de la identidad latinoamericana en nuestros estudios, pero al mismo tiempo, por lo menos en un periodo, ¿no? De este 2008-2015, hubo una contratendencia muy manifiesta que por lo menos sacudió algunos subcampos de la comunicación, no a los estudios culturales, o no tanto a los estudios culturales, para hacer un matiz, pero sí fundamentalmente a la economía política y la política de la comunicación, sí a la comunicación alternativa. Y dejo para el final la semiótica, porque sin duda este momento del 2008-2009 produjo una vuelta a ciertos temas y cuestiones de la crítica ideológica. Les doy un solo ejemplo, que es quizás el que mejor tengo, y es muy bueno. Entre el año 2008-2009, en el diario Página 12, se abre una sección que se llama Mitologías. Recuerden ustedes, Mitologías es aquel libro de Roland Barthes que hacía crítica ideológica y que había sido leído y que había impactado enormemente en el campo intelectual en general y sobre todo en el campo de la comunicación. Fue el que alimentó la crítica ideológica en América Latina. Que se abriera una sección, no duró mucho tiempo, pero que se abriera una sección llamada Mitologías y que la primera columna que se escribe, la escribe Sandra Russo, que hace referencia al texto de Barthes, parecía anunciar como una vuelta de la crítica ideológica. Sin embargo, si bien hubo trabajos y publicaciones vinculadas con la crítica ideológica o más extendidamente con el análisis del discurso, lo cierto es que la semiótica presenta una contratendencia, pero en otro sentido de este que estamos señalando. Y ahí quiero ilustrarlo con esto y me detengo. En estos 2000-2020, pero particularmente a partir de la mitad, digamos, de 2010 en adelante, ha habido importantes publicaciones en el campo de la semiótica. Por un lado tenemos el texto de Steinberg, 2013. Si bien es un texto que recoge un padre fundador, ¿no? Oscar Steinberg, por las dudas lo recordamos, ¿no? De la revista Lenguaje. Era Verón, Oscar Steinberg, Oscar Traversa, eran los tres, Indart, eran los principales hacedores de la revista Lenguajes. Y acá en Semióticas
y el subtítulo es Las semióticas de los géneros, de los estilos de la transposición, nos encontramos con un libro que en realidad lo que hace es recoger los principales trabajos de Oscar Stenberg en los años 90. Es decir, es más bien un texto de recuperación de trabajos. Pero nos encontramos con otro padre fundador que publica, y este libro es del 2020, La semiosis social 2, ¿no? Como su nombre lo indica, una continuación de aquel libro del 87, La semiosis social 1. Un muy interesante libro, no estoy diciendo que este no lo sea, digo que acá hay un libro muy interesante en el sentido que recoge alguna vía vinculada con esto que se ha llamado la sociosemiótica. Pero más que estos dos libros, digo, que son libros destacados de esta década y que refieren a los padres fundadores de la semiótica en Argentina, por lo menos, me interesa destacar estos otros dos. Este, que es un libro de 2009, y este, que es un libro muy reciente, si no es 2020, es 2018, de José Luis Fernández. Digo que además son docentes que ustedes los conocen, están en la facultad. Porque están expresando algo muy particular que sucede con la semiótica, y que es que la semiótica en este periodo encuentra un nuevo campo de análisis. Y ahí, bueno, va a depender de los autores. Ustedes acá tienen a Mario Carlón, tienen a Carlos Escolari, que es un autor que reside en España. Bueno, acá tienen a José Luis Fernández. Podríamos sumar a otros, no estoy presentando a todos, ni los que dejo significan una valoración. Pero sí podemos decir que a partir de, para elegir un momento, porque también podemos elegir un libro previo, pero para elegir este libro de 2009, y vamos a justificar adicionalmente por qué, lo que advertimos acá es que la semiótica también presentaría una contratendencia, pero de otro modo. Encuentra un tema y de manera bastante difícil podríamos decir que encontramos algo administrativo, algo en el orden de la repetición, algo en el orden de lo que decía otra vez Nelly Richards, ¿no? Que dice estos discursos de los estudios culturales estadounidenses que describen y explican lo ya sancionado, es decir, lo ya dicho. ¿No? Hay más mediatización, globalización, la multiculturalidad, la hibridez, etcétera, etcétera. No parecerían estar repitiendo, sino advirtiendo nuevos fenómenos. La peculiaridad de este libro de Carlón y Scolari es que hablan del fin de los medios masivos en 2009, justo cuando se estaba discutiendo la ley de los medios masivos. Es un dato sobre el cual habría que preguntarse, pero lo dejamos abierto. Es el comienzo de un debate, dicen ellos. Ya había artículos previos de Verón, cuando no, que Verón estaba advirtiendo efectivamente el fin de los medios masivos, y ustedes habrán visto ya cuando cursaron estas materias, que es el fin de los medios masivos, es un título demasiado sensacionalista para explicar que en realidad lo que se está modificando es el proceso de consumo. Pasamos de un consumo programado, ¿no?, a un consumo organizado relativamente, organizado por el usuario, ¿no? Es decir, de la serie codificada los días lunes a las 21 horas y cada semana a las series de internet en una temporada que uno le elige ver el día sábado. Eso proyectado hacia, lo puede ser Netflix o Spotify, no importa. Ese fin de los medios masivos aparece como un tema en el campo de la comunicación que está muy seguido por estos autores que estamos mencionando, y paralelo a este tema o relativo a este tema, y con eso voy cerrando, es el tema de las redes, de los procesos de mediatización o los nuevos procesos de mediatización o los nuevos fenómenos de mediatización. Y aquí también incluimos este texto más reciente, Plataformas mediáticas, de José Luis Fernández. Efectivamente, entonces, queríamos tratar de componer con todos los límites y lo apretado de esta clase, que a la tendencia a la burocratización y a estas otras tendencias que señalamos, se podrían advertir algunas contratendencias muy concentradas en este periodo agitado, por lo menos en términos de lo que fue el debate comunicacional, 2008-2015, y el caso peculiar de la semiótica, que vuelve a tener un protagonismo. Y eso es interesante observarlo porque arrancamos con el proceso de autonomización, con la presencia de lo que entonces era una semiótica estructural, no había otra cosa, por lo menos circulando en América Latina, y cerramos, por lo menos en esta historia y en este relato que nosotros hemos construido, con la presencia de la semiótica que está trabajando ahora a partir de lo que, por ejemplo, Scolari llama hipermediaciones, o a partir de las plataformas mediáticas o las formas de mediatización de las que está hablando
Fernández, o como Verón en su último libro menciona la historia de los fenómenos mediáticos y particularmente de las mediatizaciones a través de las redes. Bueno, cerramos allí nuestra clase número 9. Fuimos, como dijimos al principio, muy apretados, algo esquemáticos, pero queríamos que por lo menos tuvieran unas líneas de caracterización más generales. Algunas no solo tendríamos que profundizarlas en una clase, sino que algunas todavía deberían, mm, deberíamos todavía reflexionarlas más en profundidad, pero de cualquier manera creo que les dejamos, y ese es el objetivo de todas estas clases, ese es el objetivo de la materia, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, un mapa, no es más que eso, eh, no es un recorrido marcado para que ustedes sigan solamente un itinerario, sino que es un mapa de un territorio muy rico que estuvimos tratando de desarrollar, un mapa de un territorio que arranca ahí a mediados de los años 60 y que sigue ahora con todas estas tensiones, ¿no? De tendencias que nos llevan para un lugar y de contratendencias que están marcadas, como vimos, por eso nos detuvimos en ese 2008 con la crisis, contratendencias u oscilaciones que se dan en el campo, que están marcadas por los procesos sociales y políticos. Es decir, otra vez volvemos. Quizás una línea que nos interesó siempre destacar en este mapa es cómo los procesos sociales, políticos, lo que llamaríamos de una manera mucho más estricta y en términos marxistas, la lucha de clases, aparece como el gran condicionante, no determinante, pero sí el gran condicionante eh, de las investigaciones en general, de las investigaciones en ciencias sociales y de las investigaciones también en comunicación. Bueno, cerramos nuestra clase y nuestro recorrido. Esperamos que hayamos sido lo más claro posibles en todo esto y nada, pueden después acceder al esquema y pueden acceder también a la presentación escrita de la clase. Hasta la